Al día de hoy, en la era moderna de la Fórmula 1, donde todo parece estar medido al milímetro, donde la estrategia, los datos y la eficiencia han reemplazado al instinto, es necesario recordar que hubo un tiempo en que se corría con el corazón. Gilles Villeneuve fue el último romántico de la velocidad, un hombre que desafiaba la lógica porque sentía que pilotar era una forma de vivir, no un ejercicio de cálculo frío. Su forma de correr, tan caótica como bella, nos recuerda que la Fórmula 1 también es pasión, riesgo y emoción. A unos cuantos días que se conmemoró su aniversario luctuoso, hoy hablaremos de Gilles Villeneuve, el piloto indomable que corría sin miedo. Acompáñame a revivir la historia. Is faster than you. Okay, let's close that gap as much as you can. It's hammer time. Cinco veces campeón del mundo. Nadie en la historia del automovilismo había hecho tanto. Oh, that Checo is a legend. Absolute animal. Gilles Villeneuve nació el 18 de enero de 1950 en una pequeña ciudad cerca de Montreal, Canadá. Desde muy joven, desarrolló una fascinación casi instintiva por la velocidad, pues no provenía de una familia adinerada ni tenía conexiones en el automovilismo, pero sí tenía un carácter determinado, casi obstinado, que lo empujaba siempre a ir un poco más allá del límite. A diferencia de otros pilotos que comenzaban en el karting, Gilles tuvo un proceso de formación atípico, pues fue durante su adolescencia cuando empezó a competir en carreras de motos de nieve, una disciplina tan peligrosa como exigente que se popularizó en Canadá durante la década de los 60. Allí fue construyendo su reputación como un piloto audaz, arriesgado y altamente competitivo. Estas competencias lo ayudaron a desarrollar reflejos agudos, un control excepcional del derrape y una capacidad única para conducir al límite bajo condiciones extremas, donde la visibilidad y la tracción eran desafíos constantes. Todas estas habilidades, sumadas a su personalidad, forjarían ese estilo agresivo y visceral que más tarde se convertiría en su sello dentro de la Fórmula 1. En esta etapa ganó varios campeonatos, pero Gilles no se conformaba. Él quería más. Tras varios años dominando en las carreras de nieve y motivado por su pasión por las competencias, Gilles decidió probar suerte con los monoplazas y rápidamente se dio cuenta de que necesitaba más recursos económicos. La historia cuenta que vendió casi todo lo que tenía para costearse un modesto coche con el que debutó en la Fórmula Ford, ganando 7 de las 10 carreras que disputó. Esto le permitió dar el salto a la Fórmula Atlantic, una de las categorías más competitivas de América del Norte. En 1976 arrasó en los campeonatos canadiense y estadounidense de la Fórmula Atlantic, consolidándose como una de las futuras estrellas del automovilismo. Aunque era tímido fuera del coche, su forma de conducir hablaba por él. Siempre al límite, siempre buscando lo imposible. Fue en esa etapa cuando comenzó a captar la atención internacional de figuras como James Hunt y la escudería McLaren, que no tardarían en ofrecerle su primera oportunidad en la Fórmula 1. En 1976, el salto de Gilles Villeneuve a la Fórmula 1 estuvo significativamente influenciado por James Hunt. Antes de proclamarse campeón del mundo ese año, Hunt fue invitado por el equipo McLaren para participar como estrella internacional en una carrera de Fórmula Atlantic en Canadá.
junto a varios pilotos locales, entre ellos Villeneuve. Durante la carrera, Gilles demostró su habilidad en un circuito urbano muy técnico y estrecho. A pesar de competir con un coche menos potente y desarrollado que el de Hunt, logró vencerlo en pista, dejando asombrados a todos los presentes. Hunt, impresionado, recomendó personalmente a Villeneuve ante los altos mandos de McLaren, incluido Teddy Mayer, jefe del equipo en ese entonces. Esta recomendación fue clave para que Gilles obtuviera su primera prueba en Fórmula 1. Al año siguiente, McLaren lo invitó a probar uno de sus monoplazas en Silverstone, y allí volvió a sorprender. Aunque nunca antes había conducido un coche de Fórmula 1, su adaptación fue casi inmediata. No solo era rápido, sino que mostró una sensibilidad natural para entender el comportamiento del auto, algo poco común incluso entre pilotos experimentados. Mayer, intrigado, decidió darle una oportunidad en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1977, donde Gilles haría su debut oficial con McLaren. En las prácticas previas a la carrera, a pesar de contar con un monoplaza menos actualizado, el M23, en comparación con el M26 de los pilotos titulares, Gilles logró tiempos competitivos. De hecho, clasificó noveno, por delante del propio Jochen Mass y a unas cuantas décimas de Hunt. Durante la carrera, demostró su estilo agresivo pero controlado, manteniendo un ritmo sólido y gestionando bien el auto sin cometer errores. Su ritmo de carrera fue incluso mejor que el de Mass. Sin embargo, una parada lenta en boxes y problemas con la temperatura del motor lo relegaron al 11º lugar. Aún así, su actuación fue sólida y dejó claro que tenía el potencial para competir en la máxima categoría. A pesar de todo, McLaren decidió no renovarle, no por falta de talento, sino por dudas de Mayer sobre su consistencia a largo plazo y por razones comerciales, ya que preferían un piloto con respaldo económico, lo que lo llevó al final de su breve paso por McLaren, pero no de su historia en la Fórmula 1, porque aunque esa puerta se cerró, otras ya se estaban entreabriendo. Después de su debut con McLaren en Silverstone, Gilles dejó una impresión que no se podía ignorar. Enzo Ferrari, quien observó atentamente la carrera, quedó cautivado por la actitud combativa y el estilo único de Villeneuve. No era solo velocidad lo que buscaba, era carácter, emoción, esa chispa que definía a los grandes. Y Gilles tenía eso en abundancia. En ese momento, Ferrari se encontraba en un punto de transición. Niki Lauda, bicampeón del mundo con la escudería, ya había anunciado su salida del equipo tras una relación tensa con la dirección. Ferrari necesitaba un nuevo líder, pero no cualquiera. Tenía que ser alguien capaz de encarnar el alma del equipo. Así fue como, a finales de 1977, Enzo tomó una decisión personal e inapelable: fichar a Gilles Villeneuve, un joven canadiense con apenas una carrera oficial en Fórmula 1. El anuncio fue recibido con escepticismo por parte de la prensa italiana, que veía en Villeneuve a un novato inexperto e incapaz de llenar el vacío dejado por Lauda. Pero Enzo, fiel a su intuición, defendió su elección con una frase que luego se volvería legendaria. Puede que no tenga experiencia, pero tiene fuego en el alma. Me recuerda a Tazio Nuvolari. Así, con apenas 27 años, Gilles Villeneuve aterrizó en Maranello para disputar las últimas 2 carreras del campeonato de 1977. Su debut con Ferrari se dio en el Gran Premio de Canadá, y aunque no terminó la carrera, fue suficiente para empezar a sembrar la conexión con el equipo. Luego, corrió en Japón, donde estuvo involucrado en un terrible accidente que causó la muerte de 2 espectadores,
Pero incluso ante la tragedia, Ferrari mantuvo su confianza. El 8 de octubre de 1978, en la última carrera de la temporada, Gilles Villeneuve escribió una página dorada al lograr su primera victoria en la Fórmula 1 y lo hizo de la manera más especial posible, frente a su gente, en su país, y nada más y nada menos que con Ferrari. La carrera se celebró en el recién estrenado circuito de Ille-Notre-Dame, en Montreal, que más adelante llevaría el nombre de Circuito Gilles Villeneuve en su honor. Durante toda la carrera, mostró una mezcla de agresividad, control y determinación, tomando la punta tras el abandono de Jean-Pierre Jarier, quien lideraba con el Lotus hasta que un problema mecánico lo obligó a retirarse. A partir de ahí, Gilles no desaprovechó la oportunidad y gestionó la ventaja, sin cometer errores, llevando su Ferrari a la bandera a cuadros en primer lugar. Cuando cruzó la meta, el público enloqueció. Miles de aficionados invadieron la pista para celebrar con él, y Gilles, modesto como siempre, dedicó el triunfo a su familia y a su país. Aquel día, Canadá descubrió que tenía un héroe al volante y a una futura estrella de la Fórmula 1. Aquella victoria fue mucho más que un simple triunfo deportivo. Representó un momento profundamente emotivo, tanto para Gilles como para el pueblo canadiense. Era el primer piloto nacido en Canadá que ganaba un gran premio de Fórmula 1. Y lo hacía bajo un frío intenso, en un ambiente húmedo y con condiciones variables, justo el tipo de escenario donde Villeneuve sabía brillar. La temporada de 1979 fue sin duda la más competitiva y exitosa en la carrera del canadiense. Ferrari había mejorado considerablemente su rendimiento respecto al año anterior, y tanto Villeneuve como su compañero Jody Scheckter contaban con un coche sólido, fiable y muy competitivo. Gilles arrancó el año con fuerza, ganando 2 de las 4 primeras carreras, Sudáfrica y Estados Unidos. A partir de ese momento, la batalla interna con Scheckter comenzó a tomar forma, aunque siempre se mantuvo dentro de los límites del respeto mutuo. Uno de los momentos más icónicos del año llegó en el Gran Premio de Francia, en el circuito de Dijon-Prenois, donde Villeneuve protagonizó uno de los duelos más espectaculares en la historia de la Fórmula 1 contra René Arnoux. Aunque Gilles terminó segundo, ese intercambio de adelantamientos a milímetros de tocarse quedó grabado para siempre en la historia de este deporte. A pesar de una serie de abandonos a mitad de temporada, Gilles se mantuvo constante, sumando puntos con segundos lugares que lo mantenían en la lucha por el campeonato. Sin embargo, fue en Monza, en el Gran Premio de Italia, donde Ferrari tomó una decisión determinante. Durante la carrera, Scheckter lideraba, mientras que Gilles, a pesar de tener ritmo para atacarlo, obedeció las órdenes del equipo y se mantuvo detrás, asegurando así el título para su compañero. Muchos esperaban que se revelara, pero su lealtad a Ferrari fue más fuerte. De haber ganado, aún no habría sido campeón, pero habría llegado con opciones matemáticas a la última carrera del año para llevarse el título. Esa decisión, aunque le costó su mejor oportunidad de ser campeón, lo convirtió en un símbolo de honor dentro de la escudería. Finalmente, el canadiense terminó la temporada como subcampeón del mundo con 3 victorias y con un gran gesto de lealtad hacia su equipo. Para Ferrari fue un año dorado, y aunque el título quedó en manos de Scheckter, algunos sintieron que el corazón de ese campeonato latía en el coche número 12, el de Gilles Villeneuve. El 1 de julio de 1979, en el circuito de Dijon-Prenois, se disputó el Gran Premio de Francia.
Aunque Jean-Pierre Jabouille le dio a Renault su primera victoria en la Fórmula 1 y marcó un hito para los motores turbo, lo que realmente inmortalizó esta carrera fue el feroz duelo por el segundo lugar entre Gilles Villeneuve y René Arnoux. Lo que comenzó como una simple batalla por el podio se transformó en una exhibición brutal de talento, coraje y respeto mutuo. Durante las últimas 3 vueltas, ambos pilotos protagonizaron un intercambio constante de posiciones, con frenadas al límite, adelantamientos rueda a rueda y contactos que habrían sido impensables hoy bajo las reglas modernas. Sus coches literalmente se tocaron varias veces a más de 250 kilómetros por hora, sin que ninguno levantara el pie. En ningún momento hubo malicia, solo una determinación absoluta de no ceder. Villeneuve pilotando su Ferrari 312T y Arnoux con el Renault RS10 se entregaron a una danza salvaje donde la intuición y los reflejos marcaron la diferencia. Finalmente, Gilles cruzó la meta apenas unas décimas por delante de Arnoux, quedándose con el segundo puesto. Pero más allá del resultado, lo que quedó grabado en la memoria colectiva del deporte fue la intensidad del combate, la deportividad y el hecho de que ninguno de los dos cometió un error grave a pesar de las maniobras casi suicidas. Aquel duelo no fue por una victoria, sino por algo más valioso, el honor. Tras la brillante temporada de 1979, Gilles Villeneuve y Ferrari enfrentaron una dura realidad en la temporada de 1980. El nuevo Ferrari resultó ser un coche muy poco competitivo, pues el chasis era anticuado frente a los avances de la época, especialmente en la era del efecto suelo. Gilles apenas pudo sumar puntos y pasó de ser una amenaza al título a tener una de las temporadas más frustrantes de su carrera, ya que solo consiguió 2 puntos en todo el año y sufrió numerosos abandonos. A pesar de ello, su actitud no cambió. Siguió empujando al límite, regalando momentos de gran conducción en coches que simplemente no estaban a la altura. Su lealtad a Ferrari fue total, incluso cuando otros pilotos habrían buscado alternativas. En 1981, Ferrari presentó el modelo 126C, su primer monoplaza con motor turbo. Era un auto potente pero tremendamente difícil de manejar. El turbo tenía mucho retraso en la entrega de potencia y el chasis no era estable, lo que hacía el coche impredecible. Aún así, Gilles volvió a demostrar su magia. Ganó 2 carreras increíbles ese año, primero en Mónaco, en una actuación magistral, donde aprovechó cada error de sus rivales y mantuvo la concentración donde el más mínimo error se pagaba caro. Y luego, en Jarama, logró una de las victorias más recordadas de su carrera, ya que resistió durante más de 60 vueltas la presión constante de un tren de coches más rápidos, bloqueando cada intento de adelantamiento con una defensa perfecta. Aquella gran actuación sería su última victoria en Fórmula 1. Ese periodo, aunque no tan exitoso en resultados generales, mostró el temple, la garra y la habilidad de Villeneuve como piloto. Era capaz de ganar incluso con un coche inferior, y su estilo valiente lo consolidó como uno de los más admirados por los aficionados y respetado por sus colegas. Fue la calma antes de la tormenta que vendría en 1982. La temporada de 1982 comenzó de forma caótica para Ferrari y con una creciente tensión dentro del equipo. A pesar de que Villeneuve seguía siendo el ídolo de los tifosi, había comenzado a sentir que su lealtad a la escudería no era del todo correspondida. Esa tensión explotó en el Gran Premio de San Marino, cuando su compañero Didier Pironi lo adelantó en las últimas vueltas, ignorando lo que Villeneuve entendía como una orden de equipo
para mantener las posiciones. Gilles se sintió traicionado. A partir de ese momento, la relación entre ambos se rompió por completo y Villeneuve, muy dolido, se propuso demostrar que era el verdadero número 1 de Ferrari. 2 semanas después, durante la clasificación para el Gran Premio de Bélgica en Zolder, Gilles salió a pista en los minutos finales con el objetivo de mejorar su tiempo. Algunos periodistas afirmaban que aún tenía la intención de superar a Pironi en la tabla de clasificación, lo cual añadía más presión a su vuelta. En la recta antes de la curva Butte, mientras viajaba a más de 220 kilómetros por hora, se encontró con el auto de Jochen Mass. El coche de Gilles despegó del suelo, voló varios metros, dio vueltas violentamente en el aire y se desintegró en el impacto. El casco de Villeneuve salió despedido y su cuerpo fue lanzado brutalmente fuera del monoplaza. Fue trasladado de inmediato al hospital de Lovaina en estado crítico, con severas lesiones en el cuello. Horas después, y pese a los esfuerzos médicos, Gilles Villeneuve fue declarado muerto a la edad de 32 años. El legado que dejó Gilles Villeneuve a la Fórmula 1 fue más allá de los números. Lo suyo fue pasión en estado puro. Su estilo feroz, valiente hasta lo irracional, y su entrega absoluta nos recordaron que la Fórmula 1 también es arte, emoción y coraje. Ferrari lo amó como a pocos, y Enzo lo consideró el más grande que jamás había pilotado para él. A pesar de no haber ganado un campeonato, se convirtió en uno de los ídolos más queridos por los tifosi, quienes lo apodaban con cariño Il Piccolo Canadese. Su trágica partida dejó un vacío difícil de llenar, pero su legado no terminó ahí. Años después, su hijo Jacques Villeneuve tomaría el relevo, logrando incluso el campeonato mundial en 1997. Aunque con un estilo muy distinto al de su padre. En la memoria colectiva de la Fórmula 1, Gilles representa el alma indomable del deporte y los principios fundamentales de lo que significa correr sin miedo.